Te cuento por qué el Barça va a ganar al Madrid este domingo. Y no es una predicción romántica ni un deseo de aficionado. Es una lectura de contexto, de sensaciones, de fútbol y de algo que el Madrid hace tiempo que no tiene: hambre real. Este clásico llega en el momento exacto para que el equipo de Hansi Flick dé un golpe sobre la mesa y recuerde al mundo que el Barça sigue vivo, más fuerte y más unido de lo que muchos piensan. Primero, hablemos de lo táctico. Porque lo que está preparando Flick no es casualidad. El alemán lleva semanas ajustando una presión alta que cada vez funciona mejor. El Barça, por fin, está recuperando ese ADN de ahogar al rival, de no dejarle respirar, de transformar el robo en ocasión inmediata. Contra el Madrid, esa presión será clave. No hablamos de un equipo que corre detrás del balón, sino de uno que provoca el error. Y el Madrid, cuando se le asfixia en salida, sufre. Lo hemos visto incluso en partidos donde parecía superior. Pierde ritmo, desconecta y empieza a dividir balones largos. Flick lo sabe. Su plan es atacar el corazón del Madrid desde el minuto 1. Otro punto fundamental: la energía de los jóvenes. Pedri vuelve a estar en forma, Gavi es una bestia competitiva, Fermín se ha ganado su sitio y Lamine Yamal ya no es promesa, es amenaza. En un clásico, la juventud no siempre es inexperiencia, a veces es inconsciencia positiva. No tener miedo al escenario, jugar con frescura, con descaro. Y ahí el Barça lleva ventaja. Porque mientras el Madrid depende de su bloque veterano, Kroos, Modric, Carvajal, el Barça mezcla experiencia y hambre. Esa combinación suele ser mortal en partidos grandes. Además, hay un dato que muchos pasan por alto. El Barça es, esta temporada, uno de los equipos que más remata en la primera media hora de partido. Eso demuestra que Flick no especula. Su idea es golpear pronto, cambiar el ritmo, forzar al rival a jugar incómodo. Y ante un Madrid que sufre cuando no domina el tempo, ese inicio puede ser decisivo. Si el Barça se adelanta, la estructura blanca tiembla. No tiene el mismo carácter de remontada que antes, porque ya no tiene a Benzema para calmar los ataques de ansiedad cuando el marcador va en contra. También hay que hablar del factor emocional. El Barça llega con una necesidad distinta, casi espiritual. El equipo y la afición saben que este clásico no es solo un partido, es una oportunidad para cambiar la narrativa. Desde la llegada de Flick, el club está reconstruyendo su identidad. Ya no se trata solo de ganar, sino de volver a disfrutar, de reconocerse en su juego. Y un triunfo en el Bernabéu sería el sello de que el proyecto empieza a funcionar. Otro argumento que favorece al Barça es su nueva estabilidad defensiva. Con Araujo, Koundé y Christensen más sincronizados que nunca, y con Cubarsí asomando con una personalidad impropia de su edad, el Barça ha vuelto a ser sólido atrás. Ter Stegen, que ha recuperado sensaciones, está en ese punto en el que transmite seguridad a todo el bloque. El Madrid puede tener pegada, pero enfrentará a una defensa que ya ha aprendido de los errores del pasado: menos concesiones, más disciplina, más concentración. Y si hablamos de ritmo e intensidad, el Barça llega con una ventaja silenciosa. Flick ha conseguido equilibrar el físico del equipo. Los entrenamientos son más dinámicos, la carga se gestiona mejor y se nota en los segundos tiempos. Donde antes el Barça se caía, ahora acelera. Donde antes se refugiaba en el toque, ahora corre hacia adelante. Esa transición rápida, que parecía olvidada desde los tiempos de Luis Enrique, vuelve a ser un arma. Y eso, ante un Madrid que a veces se parte en dos cuando pierde el balón, puede ser letal. Pero el punto más importante es el carácter. Este Barça ya no se arruga. Lo demostró en los momentos complicados de esta temporada, cuando todo parecía en contra. Ha aprendido a ganar sin jugar brillante, a sufrir sin desmoronarse, a celebrar victorias que antes se escapaban en el último minuto. Esa madurez competitiva, sumada al hambre de reivindicarse ante el eterno rival, convierte a este equipo en una bomba emocional. Y aunque el Madrid tenga nombres, estadísticas y titulares a su favor, hay algo que no se entrena ni se compra: el orgullo. Ese fuego que se enciende cuando te miran por encima del hombro. Ese impulso que hace que corras un metro más, que llegues antes, que no te rindas. El Barça está herido, sí. Pero un Barça herido es peligroso. Vamos con la segunda parte, ahora sí, al corazón del plan.
Aquí explico cómo piensa Flick romper al Madrid y por qué los argumentos tácticos y psicológicos se unen para dar ventaja al Barça. Primero, la lectura de las debilidades del Madrid. Hablo de lo que vimos en varias jornadas. Cuando le aprietan la salida, cuando le rompen la primera línea de presión, el Madrid tiende a perder la compostura. Sus centrales, habituados a jugar con dominio posicional, sufren cuando el rival fuerza el error y obliga a balones largos. Ese escenario es exactamente el que busca Flick, una presión coordinada en bloque medio-alto que no permita al Madrid construir cómodamente desde Courtois, que someta a los pivotes a decisiones incómodas y que obligue a Tchouaméni o a su pareja a salir de su zona para recibir. Cuando esos mediocentros tienen que girar y conducir, dejan huecos entre líneas. Hay que explotar eso. La presión no es un movimiento desordenado, es un algoritmo. Flick ha trabajado variantes para cortar la línea de pase al primer pivote, pero también para convertir la recuperación en ocasión inmediata. Es decir, no presionar por presionar, sino presionar con intención de remate. Los datos de las últimas semanas muestran que el Barça ha mejorado su tasa de recuperaciones en campo contrario y, sobre todo, su conversión de esas recuperaciones en remates dentro del área. Si en el primer cuarto de hora puedes obligar al Madrid a replegarse, y mejor aún, robar alto, el partido entra en un registro donde el rival se ve incómodo y pierde esa superioridad posicional que tanto le gusta. Segundo, cómo neutralizar a Vinicius. No lo vamos a tapar con un solo jugador estático. La clave es cerrar los pasillos interiores y forzar al brasileño a jugar por fuera, hacia la línea de banda, donde su incidencia es menor. Para eso hace falta un trabajo colectivo, ayudas del lateral, control del extremo interior y cambios de orientación rápidos para castigar el área liberada por su precipitación. Koundé tiene capacidad de trabajo en la banda y Araujo la lectura para cerrar segundos balones. Bien combinados, pueden encorsetar a Vinicius y obligarle a tomar decisiones menos peligrosas. Tercero, la gestión del medio campo. Aquí Pedri y Frenkie son esenciales. Uno para asociarse en el carrusel de pases y otro para romper líneas. Flick plantea que Pedri actúe como enlace con los delanteros, buscando desajustes, mientras Frenkie recibe más cerca de la zona de iniciación para arrastrar marcas y abrir corredores. Gavi, por su parte, será ese músculo de presión que recupera y conecta rápidamente. La presencia de estos perfiles obliga a los pivotes del Madrid a estar pegados a su sombra, lo que desconecta al equipo blanco de la creatividad que necesita para filtrar pases entre líneas. Cuarto, el factor transiciones. El Madrid sigue concediendo espacios cuando pierde el balón. No siempre lo cubre con rapidez en la segunda fase. El Barça debe explotar la transición rápida, con Lamine o Ferran, según el 11, para correr por fuera, con Lewandowski o Fermín ocupando el centro y con apoyo de los laterales para ofrecer superioridad en la banda. Las transiciones no son solo velocidad, son también decisión, soltar el balón en el momento justo, no precipitar la conducción. Flick ha insistido en sesiones específicas de salida rápida desde el robo, para que el equipo no doble el tempo sino que lo acelere con criterio. Quinto, control del juego aéreo y balones directos. El Madrid suele ganar duelos aéreos por su físico y por cómo orienta los envíos. El Barça ha trabajado cierres defensivos, colocación en zona en las segundas jugadas y mejora en la protección del espacio entre central y lateral. Tener a Araujo y Gueye, o quien sea el compañero de central, atento a la primera y a la segunda acción reduce la opción de la segunda jugada del Madrid, que muchas veces es la que acaba generando peligro en el área pequeña. Sexto, el factor portería, Ter Stegen. Más allá de las paradas de élite, su rol de comisario del juego con los pies es clave. Cuando el Barça consigue mantener la posesión, Ter Stegen se ofrece como outlet para salir con claridad, evitando la pérdida en zonas peligrosas. Su liderazgo en comunicación con la defensa y su lectura de cuándo jugar largo o combinar cortan posibles trampas del rival. Si Ter Stegen está concentrado y filtrando juego, el Madrid pierde una herramienta, el contraataque fácil generado por rechaces y pérdidas en la salida. Séptimo, la lectura emocional. Un clásico no se gana solo con tácticas, importa quién llega con hambre y quién llega cómodo. El Madrid llega con presión mediática y expectativas enormes. Eso puede lastrar. El Barça, en cambio, viene con necesidad positiva, demostrar que el proyecto funciona, que Flick saca rendimiento y que el vestuario está unido. Esa hambre sostenida se traduce en correr un metro más, en no dar un balón por perdido, en cortar la conexión rival. Y en un partido igualado,
Ese metro es la diferencia. Por último, la estrategia de gestión del partido. Flick no es de conservadurismo, es de adaptabilidad. Sabe leer los momentos y tiene recursos para introducir cambios que no rompan el plan inicial. La posesión será una herramienta para desactivar al Madrid, la presión para lastimarlo en salida y la verticalidad para definir el partido. Si el Barça logra imponer esa tríada en los primeros 60 minutos, cerrará el encuentro con control psicológico del rival y con ello, una ventaja competitiva que será difícil de revertir. En resumen táctico, presión alta con intención, control del carril interior de Vinicius, superioridad en transiciones, dominio del primer cuarto de hora y gestión emocional. Si todo eso sale medianamente bien, el plan de Flick no es una quimera, es una hoja de ruta concreta para ganar este clásico. Entramos ahora en el terreno más específico, nombres, roles y escenarios posibles. Porque un clásico no se gana solo con pizarras, se gana con futbolistas que entienden cuándo y cómo cambiar el ritmo. Empecemos por los protagonistas. En el Barça, hay 3 jugadores que pueden marcar el rumbo del partido: Pedri, Lamine Yamal y Gundogan. Pedri llega en uno de sus mejores momentos de la temporada. Con Flick ha encontrado libertad entre líneas, combinando donde más duele, entre el mediocentro rival y los centrales. Si el canario logra recibir con tiempo para girar, el Madrid sufrirá. Porque cada toque suyo tiene intención, no juega por jugar. Flick quiere que sea el eje del control, el que baje el pulso cuando el partido se acelere demasiado y el que, con una sola pausa, desarme toda la presión blanca. Luego está Lamine Yamal, el factor diferencial. A sus 17 años, ha aprendido a ser decisivo sin necesidad de adornos. Su lectura de los espacios, su cambio de ritmo y, sobre todo, su valentía para encarar, son la mayor amenaza para el lateral izquierdo del Madrid. Si logra fijar a su marcador y generar un 2 contra 1 con Koundé proyectándose, el Barça puede destrozar esa banda. El plan pasa por eso, obligar al Madrid a replegar y abrir huecos por dentro. El tercero es Gundogan, la brújula del medio. Su lectura táctica y su inteligencia para interpretar cada jugada hacen que el Barça gane equilibrio. No necesita correr más que nadie, necesita moverse mejor que todos. Cuando él está fino, el equipo no se parte, y eso será esencial ante un Madrid que vive de los desajustes. Pero también hay piezas más silenciosas y vitales: Christensen, Araujo y Ter Stegen. Christensen es el muro invisible, pocas veces brilla en los titulares, pero sostiene las estructuras cuando el rival aprieta. Araujo, en cambio, representa la intensidad, el orgullo y el coraje del equipo. Si su duelo con Vinicius se mantiene en límites controlados, medio partido está ganado. Y Ter Stegen, con su jerarquía en la salida y su tranquilidad bajo presión, es el cimiento sobre el que se construye toda la confianza defensiva. ¿Y el banquillo? Flick sabe que puede decidir el partido ahí. Fermín López es un agitador natural, un jugador que entra con energía y cambia el ritmo de los ataques. Rapina puede ser la carta sorpresa si el partido se abre. Su verticalidad y golpeo pueden castigar a un rival cansado. Incluso Ansu Fati, si tiene minutos, podría ser el revulsivo emocional que nadie espera. Del lado del Madrid, el peligro está claro: Bellingham, Vinicius y Rodrigo. Pero si el Barça consigue desconectarlos, especialmente en la transición entre el medio y el ataque, la mitad del daño queda neutralizado. La presión de los interiores culés debe forzar pérdidas, y la línea defensiva no puede retroceder más de lo necesario. Ceder metros sería invitar al peligro. Otro factor clave: el público. El Barça juega en casa, y aunque Montjuic no sea el Camp Nou, se ha convertido en un símbolo de resistencia. Los aficionados sienten que cada partido allí es una declaración de identidad, un recordatorio de que el club sigue en pie pese a todo. Esa energía puede transformar la dinámica del partido. Cuando el público empuja, los jóvenes se crecen y los veteranos recuperan ese orgullo competitivo que los hace indestructibles. Y, por último, el árbitro. En los clásicos recientes, los pequeños detalles arbitrales han marcado diferencias. Flick lo sabe y ha trabajado con el grupo la idea de mantener la calma, no caer en provocaciones ni dejarse arrastrar por el ruido. El objetivo es simple: concentrarse en el fútbol. Si el Barça logra mantenerse emocionalmente estable, el control del ritmo será suyo. En definitiva, esta no es solo una cuestión de táctica, sino de carácter.
de demostrar que el proyecto está vivo, que la juventud no es debilidad, sino una declaración de futuro. El Madrid tiene más experiencia, el Barça tiene más hambre. Y en un clásico, muchas veces, eso pesa más. Imagina el arranque. El estadio lleno, las bufandas al viento y ese murmullo tenso que solo existe en los grandes días. El pitido inicial suena y el Barça, lejos de replegarse, da el primer paso al frente. Flick quiere un inicio agresivo, con presión alta, con Pedri y Gundogan mordiendo la salida blanca y los extremos empujando la línea defensiva rival hacia su propio área. La idea es clara: someter al Madrid, no dejarle respirar. El primer cuarto de hora es una declaración de intenciones. No se trata solo de dominar, sino de mandar. Si todo va según el plan, el Barça buscará golpear pronto. No con centros forzados ni tiros lejanos, sino con paciencia estructurada. Salida limpia desde Ter Stegen, progresión por los interiores y descarga rápida hacia Lamine Yamal. Cada vez que el joven recibe, se genera desequilibrio. Obliga al Madrid a bascular, a cerrar pasillos interiores, y ahí se abren los espacios para Gundogan o para un Pedri que aparece por sorpresa en la frontal. Flick sabe que la clave está en los primeros 30 minutos. Si el Barça logra ponerse por delante, el Madrid se ve obligado a cambiar su plan, y ahí empieza la segunda fase, el control. Porque Flick no quiere un equipo que corra sin sentido. Quiere uno que administre los tiempos, que haga correr al rival, que le desgaste psicológicamente. En ese punto, los culés tocan, giran, se mueven. El balón va y viene, y el Madrid empieza a frustrarse. El momento más peligroso, como siempre, llega tras el descanso. El Madrid suele salir con más ímpetu, empujado por su ADN de remontadas. Pero ahí entra el trabajo invisible de Flick, la estructura defensiva. Araujo en modo gladiador, Christensen anticipando, Koundé cerrando líneas y Frenkie de Jong bajando a ayudar en salida. En ese tramo, el Barça no debe renunciar al balón, pero sí saber cuándo pausar. No se trata de encerrarse, sino de bajar la pulsación para recuperar el control emocional del partido. Si el marcador sigue ajustado, la gestión de los cambios será decisiva. Flick podría mover el banquillo con precisión quirúrgica, Rápina para aprovechar espacios cuando el Madrid se parta, Fermín para añadir energía a la presión, o incluso Oriol Romeu para blindar el medio en los minutos finales. Cada cambio con un propósito, sin improvisación, como un plan calculado desde el primer minuto. Y luego está el escenario del golpe final. El Barça, cuando juega con confianza, tiene una virtud letal: sabe matar los partidos con una sola transición. Pedri roba, Lamine acelera, Lewandowski arrastra la marca y el balón le cae a Gundogan en el borde del área. Disparo. Gol. Ese tipo de acciones, precisas y frías, son las que Flick busca. Nada de locura, nada de desorden. Solo eficacia. Por supuesto, el Madrid tendrá sus momentos. Siempre los tiene. Una jugada aislada, un tiro desde fuera, una carrera de Vinicius, pero el Barça ya aprendió a convivir con eso. La diferencia es que ahora sabe reaccionar. No se hunde tras un golpe, no se parte emocionalmente. Y esa madurez puede ser lo que incline la balanza. En los últimos minutos, si el Barça va por delante, la imagen puede ser poderosa. El equipo defendiendo unido, el público rugiendo, y Flick gesticulando desde la banda, con esa mezcla de calma y fuego que le caracteriza. Cada balón despejado se celebra como un gol, cada recuperación se vive como una final. Porque este clásico no es solo un partido, es una batalla de credibilidad. El pitido final puede ser algo más que una victoria deportiva. Puede ser la confirmación de que el Barça está de vuelta, de que el trabajo silencioso, el crecimiento de los jóvenes y la mano de Flick empiezan a dar frutos. Que ganar no es solo cuestión de calidad, sino de convicción. Y este Barça, por primera vez en mucho tiempo, vuelve a creer. Y si todo termina como se espera, con el Barça imponiéndose en el clásico, no será una victoria más. Será una reivindicación. Una especie de mensaje al mundo del fútbol que dirá: estamos aquí, seguimos vivos y volvemos a competir de verdad. Porque este equipo, pese a todo lo que ha sufrido, ha logrado algo que va más allá de los resultados: recuperar el alma. Ganar al Madrid no solo tiene valor deportivo, tiene un peso simbólico enorme. Significa romper el relato de debilidad que tantos intentaron imponer.
Significa que el proyecto de Flick no era una apuesta improvisada, sino una reconstrucción con cabeza. Y sobre todo, significa que la generación joven del Barça ya no es el futuro, es el presente. Lamine Yamal, Pedri, Gavi, Fermín, Cubarsí, nombres que hace un par de años eran promesas, ahora son protagonistas de un equipo que compite, que emociona y que vuelve a creer en sí mismo. Además, un triunfo de este tipo puede tener un efecto dominó dentro del vestuario. Flick lo sabe bien, los grandes equipos se construyen desde las victorias grandes. No hay entrenamiento que iguale la confianza que genera ganar un clásico. De ahí puede salir un nuevo impulso, una nueva fe colectiva. Ese sentimiento de mirar al compañero y pensar, podemos con cualquiera. Y eso, para un Barça que lleva tiempo sobreviviendo entre dudas, es oro puro. Porque este clásico no es una final, pero se siente como si lo fuera. Es el partido que puede marcar el rumbo de toda la temporada. Y no solo eso, puede marcar el rumbo emocional del club. Si el Barça gana, el relato cambia. La prensa deja de hablar de crisis, de reconstrucción, de proyecto en transición, y empieza a hablar de realidad. De presente. Pero más allá de lo que digan los titulares, lo importante será lo que sienta la gente. Esa conexión entre el equipo y la afición que tanto se había perdido, empieza a renacer. Cuando el Barça juega con orgullo, el barcelonismo responde. Y si este domingo el equipo logra esa victoria que todos anhelan, lo que se vivirá no será solo euforia, será una especie de catarsis colectiva. Porque ganar al Madrid no borra los problemas, pero da perspectiva. Permite mirar al futuro con ilusión, con la sensación de que se está construyendo algo sólido, algo auténtico. Que el Barça no necesita parecerse a nadie, que su identidad sigue intacta y que cuando la defiende con convicción, puede competir contra cualquier rival del mundo. Y ahí está la clave, convicción. Eso que no se compra, que no se entrena, que solo se recupera a base de creer. Flick lo ha logrado. Ha devuelto la idea de equipo, ha hecho que todos remen en la misma dirección, y ha conseguido que el Barça vuelva a jugar con esa mezcla de belleza y agresividad que siempre lo hizo especial. Así que sí, culés, hay motivos reales para creer que este domingo el Barça puede ganar. No por fe ciega, sino por argumentos futbolísticos, por hambre competitiva y por la sensación de que, esta vez, la historia empieza a girar de nuevo a nuestro favor. Porque cuando el Barça juega con orgullo, con cabeza y con corazón, no hay rival que lo frene. Y este domingo, en el Clásico, puede volver a demostrarse. Y si eso pasa, si el Barça gana al Madrid, no será solo una victoria más. Será el principio de algo. El punto exacto donde el equipo dejó de sobrevivir para volver a creer.